tengan, estimados oyentes. Aquí estamos otra vez para acompañarlos con el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy estamos también todo el equipo completo, Miguel, Manuel, Juan Carlos, Félix, quien les habla, José, y como siempre, del otro lado, en los controles, Roberto Pato Molina. Estábamos hablando de la meditación, todos estos programas pasados, y más que nada, más que de la técnica, de las vivencias y las experiencias que vamos teniendo con los temas de meditación. En CAF hay 7 temas generales, ámbitos en los cuales se hace la meditación. Y dentro de esos 7 temas, ahora vamos a tocar el 5º tema, y se llama el Templo de Oro. El Templo de Oro. Y tiene un efecto que se llama consuelo. Se denomina consuelo. El Templo de Oro, efecto consuelo. Ese es el tema. Bien. Te voy a contar, digamos que el Templo de Oro, en un principio, cuando a mí me explicaron la meditación, generalmente lo que yo pensaba era buscar el consuelo para mí, para las cosas que no me sentían bien, las cosas que no me gustaban, las cosas que veía y que me resultaban chocantes, en fin, mucho tiempo medité de esa manera. Pero después con el tiempo me di cuenta que el consuelo no solo puede llegar a uno a través de uno mismo, sino que el consuelo puede ser irradiado hacia todos los demás. Es decir, si yo me siento consolado, puedo irradiar esa fuerza, esa energía de consuelo hacia todos los que me rodean. Y si además elevo el pensamiento hacia todos los enfermos, por ejemplo, puedo elevar ese consuelo a toda la humanidad. Entonces, uno puede ir evolucionando. Eso no se da de un día para otro, se da como un proceso, ¿no es cierto? Pero de alguna manera va enriqueciendo el trabajo interior del alma. Sí, claro, más que de acuerdo con todo eso. Sino que un modo que quisiera presentar a las personas que recién comienzan o simplemente no han practicado esta meditación o la han practicado poco, vale el consuelo, el tema del Templo de Oro. No sé cómo explicarlo, se me ocurre una comparación, aunque no siempre son felices. Yo diría del guerrero cansado. El guerrero que ha estado en varios combates, ha estado herido, se ha recuperado, pero vuelve cansado. Necesita desestresarse, necesita un poco de paz, necesita rehacer sus fuerzas. Y este tema nos ayuda precisamente a aceptar que somos seres humanos, a aceptar que podemos tener momentos difíciles como cualquier otro ser humano y que necesitamos una ayuda que no siempre podemos lograr a través de otro ser humano, por más que nos quieran, nos acompañen, nos mimen un poco también, pero es algo que nosotros necesitamos desde adentro, que surge desde adentro. Por eso invocamos a la Divina Madre, por eso le contamos a ella lo que nos está pasando. Todos pasamos a veces por momentos difíciles o muy difíciles y necesitamos un poco de tranquilidad, de paz. Entonces podemos arribar a este templo de silencio, de paz. Cada uno lo puede imaginar como más le guste. Algunos prefieren un templo abierto, es decir, sin muros, pero templo al fin, en donde hay silencio, donde hay paz, donde hay una quietud que nos lleva a la introspección, nos lleva a la recapacitación
y gradualmente se van sanando nuestras heridas. Entonces adhiero ahí a lo que decía Manuel. Cuando uno ha pasado por este punto, sabe lo que significa estar mal herido, y sabe también lo que significa recuperarse y recibir la ayuda divina. Entonces abre su corazón a todos los seres para que todos aquellos que necesiten puedan hacer lo mismo. Es decir, es un consuelo que yo diría que es activo, no es solamente que uno se queda quieto para que nos llegue como un regalo el consuelo, sino que es un trabajo interior, fruto de un trabajo interior. Entonces, si bien podemos irradiar esa paz, ese consuelo para ayudar a otros, cada uno en sí mismo tiene que hacer ese trabajo interior para llegar a esa fuente de luz, de paz, de consuelo interior, de arribar a ese templo interior que todos tenemos por sí mismo. Yo creo que esto es muy importante. Sí, también como para complementar lo que se está diciendo, yo diría que es así. La imagen o la sensación, la vivencia que yo tengo del Templo de Oro es que es algo, si es que se puede decir que es un sitio, es algo que está muy, muy internamente nuestro. Se dice que en el corazón puede haber un templo de oro, o estará en la conciencia, en el fondo de la conciencia. Parece que hay un punto donde uno, con la quietud, con el silencio interior y silencio exterior, con la inmovilización de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, es como que se centra, se detiene, se para en ese punto interior y puede vivir algo así como un consuelo. No es un consuelo, yo creo que no es un consuelo humano como alguien que le da unas palmaditas a otro en la espalda. Es algo como ante una presencia divina, algo que está ahí, es un infinito, es el universo entero que está conectado con uno. En ese punto puede uno vivir algo que se puede decir consuelo. Ese consuelo, como repito, no es humano, es algo distinto. No se puede explicar quizás mucho con palabras. Es algo distinto a un consuelo que puede tener uno en una conversación humana, con un amigo, con una familia, sus padres, lo que sea. Es un estado interior. Y quisiera agregar que este tema de meditación es dentro de los que llamamos iluminativos. Hay 3 temas iluminativos que eran el estandarte, el templo de oro y el velo de Ageya. Este es el segundo tema iluminativo. Por eso cuando se busca ese punto interior, se busca quizás esa conexión con algo realmente trascendente, superior, inmenso, inconmensurable. Me parece que en ese punto uno va como pisando algo cercano a ese consuelo divino. Bueno, coincidimos con lo que se está diciendo. El Templo de Oro es también el lugar donde no es físico, es un lugar mental, anímico. Es un refugio que tenemos todos los seres humanos, pero tenemos que saber buscarlo. Y la lamparita para iluminar el camino que nos lleva hasta el Templo de Oro está en nuestro propio corazón. Allí, ¿cómo llegamos? Llegamos porque estamos tristes, porque estamos decepcionados, porque estamos malhumorados, porque estamos abatidos, porque las cosas no nos salen bien. Y entonces buscamos un consuelo. Hay personas que buscan el consuelo en la bebida,
No ese es el camino. Otras personas que buscan el consuelo en la distracción y ponen la televisión al máximo de volumen para aturdirse con música e imágenes. Hay personas que buscan el consuelo en salir con su coche y dar vueltas por ahí hasta que vuelven otra vez. Pero nosotros no podemos hacer eso. Si estamos meditando, estamos quietos en un lugar. Ya hemos aprendido que para meditar hay que ponerse en un lugar sereno, donde no nos molesten. Inclusive uno puede decirle a los familiares que por favor en esa habitación en donde uno está no nos apabullen con ruidos, con explicaciones o preguntándonos cosas. ¿Esto por qué? Porque no dura mucho la meditación discursiva, son 15 minutos. No creo que ninguna actividad humana, digamos, de esta naturaleza, se vaya a dañar mucho por 15 minutos de espera. Pero necesitamos eso. Necesitamos un lugar donde la mente se sienta tranquila. Y necesitamos repetirnos. Meditación discursiva, tema el templo de oro, efecto consuelo. El consuelo es porque internamente nos hace felices darnos cuenta que a pesar de las dificultades que se han presentado en ese día o en esos días en nuestra vida, podemos pensar, podemos sentir, podemos, digamos, elaborar actitudes que nos dan alegría, nos dan el consuelo de la alegría, nos dan el consuelo de la paz, nos dan el consuelo de la beatitud, de la tranquilidad. Bueno, esto es para tener una visión de parte mía de lo que interpreto por templo de oro, efecto consuelo. Voy a referirme a algo que quizás se refiera a todos los temas de meditación. Cada uno tiene una forma de pensar y de visualizar las cosas. Por ejemplo, hay algunos que necesitan imaginarse a través de una imagen. Y en la meditación necesitan una imagen. Hay otros que no necesitan esa imagen y simplemente una idea abstracta puede inducirle el estado que él necesita. Yo les voy a decir mi experiencia. Yo necesito de la imagen. Y la imagen que siempre me ayudó a mí es una caverna totalmente dorada, inmensa, inmensamente grande y luminosa. Y dentro de ella entro yo y me postro, ¿no es cierto?, volcando a los pies de lo divino, de lo eterno, digamos, todo el dolor que hay en mí y todo el dolor que siento en los demás, ¿no es cierto? Y de alguna manera siento como si toda esa luminosidad penetrara en mi corazón. Y de ahí en más, cuando de alguna manera me siento reconfortado, siento que puedo expandir esa fortaleza interior que adquiero en ese momento hacia todos los lugares y todos los rincones donde sea necesario. Y claro, siempre hay matices personales en la meditación, así como puede haber un cuadro imaginativo de ese estilo, como una caverna de oro, luminosa y espiritual, otros lo ven de otra forma, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es al contrario. Es como una oscuridad, silencio, quietud, es como que queda nada, no hay a veces cuadros que no tienen imágenes, sino que es una nada, es un ámbito. Es como que uno siente una presencia
y es el ámbito lo que le dice lo que está pasando. Bueno, que son temas. Hay una anécdota, no recuerdo exactamente de quién se trata, si era Yogananda, Vivekananda o alguno de esos, yo diría, maestrazos de la vida espiritual. Pero cuando esta persona era joven y que ya tenía, digamos, una inclinación muy fuerte hacia lo espiritual y hacia el contacto con lo divino y la búsqueda de la Divina Madre, otras personas que sabían que él tenía esa, más que inclinación, digamos, esa capacidad, esa entrega de contactar con lo interno, con lo divino, le decían, por favor, rogale a la Divina Madre por mí porque estoy necesitando una ayuda. Y él le decía que sí. El hecho concreto es que le entraba en el templo al que iban, en este caso un templo físico, y al tomar contacto interno con la Divina Madre, se olvidaba de todo, absolutamente de todo. Era la presencia divina y nada más. Y recién cuando salía y veía a las otras personas, se acordaba que no pidió por el otro. O sea, era una entrega tan total, una abstracción tan total, que él quedaba abismado en la presencia divina. Quizás pedía de esa manera. Quizás pedía de esa manera, obviamente. Sí. Yo creo que sí. Pero simplemente él se desaparecía en esa entrega, ¿no? Así que sí, obviamente cada uno de nosotros, humanamente hablando, tiene sus características y los temas generales de meditación son simplemente un apoyo, una ayuda para que uno vaya desenvolviendo su propia meditación, su modo de hacerla, y no solamente una cosa para siempre. Nosotros vamos cambiando, vamos progresando o no, a veces pasamos por distintas etapas, yo no sé si para mejor o para peor, pero nos pasan cosas, y en esas distintas etapas vemos la misma meditación de otras maneras, aquello que nos resulta útil y que nos devuelve a nuestro centro y nos trae al cumplimiento de nuestra vocación, de lo que nosotros queremos hacer en la vida, ¿no? Sí. Quizás para las personas que no conocen mucho de la meditación, le podríamos relatar una cosita muy sencilla, que una vez yo la vi en un video, y es cómo meditar en un minuto. Así decía, porque la gente a veces está corriendo de un lado para el otro y no tiene tiempo para nada. Entonces, ¿cómo uno puede detenerse, cortar con la actividad que tiene, estar en un lugar realmente silencioso y tratar de poner como mínima atención a la respiración o a su corazón o a los latidos del corazón, tratando de no darle manija a los pensamientos y a las preocupaciones que normalmente se tienen? Entonces, quizás en ese pequeño espacio de tiempo, sea 1 minuto, 2, 5 minutos, pueda detenerse y encontrar cómo es su meditación, cómo es su silencio, cómo es su calma, cómo es su forma de vivir un estado de esa naturaleza y cómo lo puede seguir profundizando, cómo puede seguir progresando, escalando en ese tipo de meditación. Voy a agregar algo práctico sobre la meditación, que es simplemente a veces un enemigo fantasma. Muchas veces cuando nosotros nos sentamos a meditar, nos dormimos. Claro. Entonces, tenemos que aprender a dominar y controlar esa relajación, porque la meditación relaja la mente, relaja el cuerpo, relaja todo el ser, ¿no es cierto? Y de esa manera nos ayuda. Pero esa relajación también nos puede conducir al sueño. Entonces tenemos que tener o aprender a controlar ese enemigo fantasma para poder cumplir con el propósito que nos hacemos. Sí. Hay un asunto muy interesante ahí, porque si uno puede realmente mantenerse, digamos, atento, es como que pasa a otro nivel. Es decir, es como que desaparece la somnolencia, pero uno entra en una lucidez
extrañamente profunda. Y es fantástico, o sea que no es malo esto que nos está diciendo Manuel. Yo creo que forma parte de las etapas que nosotros vamos dando o de los momentos que vamos teniendo en contacto con la meditación, y esto nos abre a distintas realidades que están internamente alojadas en el ser humano y vamos teniendo acceso poco a poco. Algunas cosas quedan como escondidas hasta que un día se nos abre la puerta. Y bueno, yo creo que eso es así también, digamos, son momentos, y lo que vale a veces el esfuerzo, aunque uno por momentos sea vencido, mantenerse en el esfuerzo. Si uno se da cuenta que se volvió a agarrarlo a la somnolencia, bueno, vuelve a sacudirla y sigue adelante. Claro, así es. Paso tras paso. Bueno, me parece que estamos ya sobre la hora de invitar a los oyentes a escuchar un poco de música. Bueno, Que invite también a la meditación. Enseguida volvemos.
Se ha escuchado un arreglo y adaptación de la canción denominada Perfect del compositor y cantante Ed Sheeran. Adaptación y transcripción porque está interpretada en arpa y es del músico Ed Sheeran, cuyo nombre completo es Edward Christopher Sheeran, nacido en Halifax, Inglaterra, en 1991. Y es, como dije, conocido como Ed Sheeran. Es un músico y cantante británico. Comenzó desde temprana edad a asistir a las iglesias y a intervenir como cantante en los coros de la parroquia. A los 16 años abandonó la escuela primaria y se trasladó a Londres para seguir una carrera artística. Resulta que hacia el año 2011 lanzó su primer álbum, que tuvo un éxito comercial y ocupó uno de los primeros puestos de la lista musical de discos del Reino Unido. Su segundo álbum, de 2014, tuvo aún mayor éxito en ventas y tuvo una gran posición tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña. Entonces, esta fue la canción Perfect de Ed Sheeran, interpretada en arpa en una transcripción y versión especial. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de Internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H. Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte del programa, que también hacemos la acostumbrada entrevista, estamos con una conexión a través de una plataforma de videollamada con Córdoba. Allá en Córdoba está en la pantalla José Luis Fernández. Es miembro de CAF, es músico, es cantante, es cantautor también y ha accedido en este momento a disponer de un tiempito para que conversemos un poco acerca de la música y de su carrera. Buen día, José Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto de comunicarme con ustedes ahí para el programa Caminemos Juntos y a usted, José, y a todos los compañeros que alcanzo a ver de aquí. Un gustazo, sí. Realmente. Bueno, como primera pregunta, siempre nos inquieta a nosotros cómo son los inicios de un músico. ¿Cómo se forma el ambiente? ¿Cómo es que brota en el interior la inquietud, el gusto por la música, por cierto estilo de música, y después uno elige un cierto estilo en sí, ¿no? ¿Cómo fue en su caso? Sí, bueno, es muy misterioso el tema. En mi caso particular, mi familia, no hay antecedentes de músicos. Mi
mi papá, ni mi mamá, ni tampoco abuelos. Sin embargo, desde muy chico a mí me gustó muchísimo la música, me atraía, qué sé yo, hasta escuchar la radio, escuchar la televisión. Y por supuesto, bueno, había ahí, tuvimos la suerte de tener un pequeño tocadiscos con muchos discos de distintos géneros, ¿no? Mi papá y mi mamá tenían varios discos de muchos géneros, folclore, tango, música clásica, música popular. Y bueno, eso fue lo que yo escuché de chico, ¿no? Y recuerdo una anécdota, yo tengo 3 hermanas mujeres, recuerdo una anécdota de cuando éramos chicos que yo me gustaba cantar, entonces le sacaba las ollas, los baldes a mi mamá de la cocina y del baño, y me armaba una linda batería y iba y cantaba, y las tenía mis hermanas de público. De público. Claro. Y tenían que aplaudir. Y recuerdo Claro, alguien tenía que escuchar. Y yo recuerdo una tarde que también le saqué a mi papá los 2 veladores que tenían en la mesa de luz de su cama matrimonial. Y esas luces las puse también para que, digamos, adornar este show. Sí. Estoy hablando de haber tenido 10 años. Y resulta, no sé qué habré hecho con la conexión, que hice un pequeño cortocircuito y la dejé a la casa sin luz. Hasta que vino mi papá a la noche y lo pudo solucionar, pero bueno, una tarde sucedió eso. Bueno, o sea, salió solito la vocación de músico. Usted nos dijo antes que había comenzado con otra cosa primero, antes de la guitarra, ¿no es cierto? Bueno, con las ollas. No, había empezado con el interés por la caza, por ejemplo, por el rifle de... Esa claro, la anécdota esa, sí, no, claro, le estaba contando la anécdota de mi primer guitarra eléctrica, que tuve la suerte de que mi papá me la comprara. Me están llevando a mi infancia. Bueno, se los agradezco porque la verdad que son gratos recuerdos. Mi papá era muy compañero, siempre estaba atento así a mí. La verdad que yo en ese sentido soy muy afortunado, he sido muy afortunado de chico, porque ahí se da cuenta uno que el entorno le influye mucho, o que digamos lo puede ayudar mucho a uno, que uno no está solo en esto, ¿no? Yo siempre tuve la suerte de tener, además de tener alimento, de tener un hogar, y tener un techo, también tuve esta suerte de que mi papá me apoyara en mis inquietudes, ¿no? Entonces, en un momento dado, bueno, le insistí que me comprara un rifle aire comprimido, y bueno, mi papá no quería eso, no estaba muy convencido, pero finalmente accedió ante mi insistencia. Y bueno, me regaló el rifle, yo salí un día a dar una vueltita por ahí, no sé si maté una palomita, qué sé yo, y se la llevé a mi mamá para que la cocinara. Y mi mamá me sacó zumbando, y bueno, a partir de esa anécdota yo como que me arrepentí, me dio mucha pena haber matado esa palomita, así que le llevé urgente el rifle de aire comprimido a mi papá, se lo devolví para que él lo devolviera, y ahí le pedí que me regalara la guitarra eléctrica. Estoy hablando de yo tenía 12 años, y así fue que mi papá me regaló la primera guitarra eléctrica, que la tengo, ahora la conservo con mucho cariño. Y a partir de ahí, empecé a aprender los primeros acordes. Yo tenía 12 años, y también me cruzaba al frente de mi casa en Alta Córdoba, un barrio de Córdoba capital, donde había unos muchachitos más grandes que yo, que tenían un conjunto y tenían toda una banda con la cual tocaban y practicaban, y bueno, yo iba ahí de mascota porque era mucho más chico que ellos, pero aprovechaba cuando ellos en un momento dado descansaban para agarrarle las guitarras y agarrarle los instrumentos y tocar yo también, o empezar a aprender. Bueno, así fue un poco los comienzos. José Luis, o sea que empezó todo en forma autodidacta, informal y solito, buscando. Sí, incluso cuando pidió la guitarra, así fue. No es que tenía conocimientos, empezó a incursionar solo.
Así es, sí. Después sí, ¿Después? ya de más de grande, empecé a estudiar realmente, empecé a estudiar con profesores y después fui a la universidad, también después fui a estudiar a una escuela que se llama La Colmena en Córdoba y después estudié en Sadaic también y seguimos estudiando, pero no se acaba nunca esto, pero así fue, así fue. Lo que sí nunca pensé, esto sí se lo puedo asegurar, si bien me gustaba muchísimo a mí la música desde chico, pero nunca pensé que a los 18 años yo iba a empezar mi carrera profesional con la música. Nunca pensé que iba a empezar a trabajar. Esa era la pregunta que tenía en el tintero, José Luis. ¿En qué momento Bien. uno, y cómo se produce ese momento que uno decide, la música va a ser mi profesión, mi forma de vida, mi forma de trabajo? ¿Cómo va Mira, creciendo sí. eso? Mira, fue una cosa muy casual porque yo fui a los 18 años aproximadamente con la guitarra a un pub, o sea, un lugar donde era un bar y donde había música en vivo. Entonces había otro músico tocando ahí. En un momento dado yo había ido con mis amigos y me dicen, José, tócate algo, tócate. Bueno, entonces yo subí al escenario y toqué 2 o 3 temas. Y bueno, por ahí tuve mucha suerte, le gustó a la gente, me pidieron otra, qué sé yo. Resulta que ese día, toda la consumición que nosotros habíamos consumido con mis amigos, el dueño del bar nos la obsequió, digamos, un poco como para... y bueno, y evidentemente ese reconocimiento debe haber ayudado a que yo diga, bueno, esto puede ser una salida laboral también, porque a partir de ahí yo empecé a tocar en muchos otros lugares. Empecé como a ganar dinero, digamos, también a partir de ese trabajo, ¿no? Claro. Entonces a la medida que estudiaba, que seguía estudiando, a la medida que me compraba otros instrumentos, y yo trabajaba, ya empecé a trabajar en eso. Después tuve la suerte de, a los 20 años, 2 años después, entrar a trabajar como guitarrista en el grupo Los Ángeles Negros, que era un grupo de música melódica, que hacía boleros, que originalmente era un grupo que eran chilenos, habían nacido en Chile, y que había tenido mucho éxito por Latinoamérica, y el dueño del grupo, mejor dicho, del nombre, el manager, se llamaba Nicolás Oliva, lo recuerdo, a medida que iban envejeciendo los músicos, los iba reemplazando por músicos más jóvenes, con el mismo repertorio y con la misma impronta del grupo, Los Ángeles Negros. Claro. Y él seguía vendiendo giras por Latinoamérica, entonces yo tuve la suerte que a los 20 años entré a tocar ese grupo. Entró ahí. Y empecé a hacer mis primeras giras por Argentina, mis primeras giras por Latinoamérica, así fue que conocí Bolivia, Uruguay, Brasil y muchos lugares de la Argentina. Entonces desde muy chico tuve esa experiencia de trabajar profesionalmente con la música, haciendo giras. Y les voy a contar una pequeña anécdota también. Yo tenía 20 años y a mí lo que más me gustaba era el rock. Ajá. A los 13 años aproximadamente, una amiga mía, compañera de la primaria, recién estábamos terminando la primaria, me hace escuchar un disco de Sui Generis, que era un dúo de esa época, un disco, pero es el disco más complejo de Sui Generis, el disco más elaborado, se llama Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Y al principio no me gustaba, y ella insistía, mi amiga insistía que lo escuchara, y finalmente le hice caso, lo escuché, y en un momento sentí como una especie de flash, así se me abrió la cabeza a nuevos sonidos, porque en ese momento Charly García estaba incursionando con los sintetizadores, con los nuevos sonidos y nuevas composiciones, y a partir de ahí me empezó a gustar, pero de modo así muy fervoroso, estoy hablando de los 13 años, el rock como género. Me empezó a gustar mucho el rock nacional y después me empezó a gustar el rock internacional. Entonces yo tenía 15, 16, 17, 18 y era casi lo único que me gustaba, era el rock nacional e internacional. A pesar de que chico me gustaban otros géneros, pero en ese periodo de mi vida solamente
es como que me cerré yo, solamente me volví fanático del rock. Entonces a los 20 años, cuando a mí me toca tocar en este grupo de boleros, yo medio que lo desdeñaba un poco ese género melódico, ese género de canciones. Y vio cómo somos a veces los chicos, que somos medio soberbios, que somos medio, nos llevamos el mundo por delante. Sin embargo, cuando empecé a trabajar en ese grupo y empecé a hacer las giras nacionales e internacionales, y tuve que ensayar los temas, y tuve que tocar con músicos más grandes que yo, me di cuenta realmente la calidad que tenían esas composiciones, esos acordes elaborados, esos acordes disminuidos, aumentados, esas letras, esos giros melódicos. Y bueno, tenía un valor. Tuve que bajar el copete, tuve que valorarlo al bolero. De hecho, y les comento, y ya los dejo con las preguntas, de hecho, a pesar de que a mí siempre me gustó mucho el rock, desde los 13, vuelvo a repetir, hasta los 20, estaba enfrascado en eso. Después que empieza mi trabajo como compositor, mi trabajo de autor, de las 70 composiciones que debo tener, ninguna es rock. Ninguna es rock. Mira qué curioso. ¿Y cuál era el género que más le gustaba en esa época para escribir? ¿Cómo, Manuel? ¿Cuál era el género que más le gustaba en esa época para escribir? Cuando yo empecé a componer mis primeras composiciones a los 15 años aproximadamente, y después a los 18 y los 20 empecé, digamos, con mayor asiduidad, siempre me salieron canciones más bien melódicas, canciones trovadorescas. Después empecé a componer un poco de música folclórica también, y latinoamericana. Y después me salieron algunos temas instrumentales también, pero increíblemente ninguna de mis composiciones es rock. Ahora, José Luis, eso en cuanto a la música, en cuanto a la guitarra. ¿Cómo empieza uno con el gusto por el canto y el tema de educar un poco la voz para poder cantar? ¿Eso es un poco espontáneo en usted o también hubo un trabajo así de adiestramiento? El trabajo fue posterior, digamos. O sea, yo empecé cantando así, silbando, cantando desde muy chico porque me gustaba. Y a partir de que después empecé a estudiar, y empecé a estudiar en la universidad, y empecé a hacer talleres de canto, a partir de esa edad recién empecé a estudiar y a poder hacer un trabajo sobre la vocalización, la respiración, sobre la impostación, digamos, elementos que tienen que ver con la cuestión técnica vocal, pero eso fue a posteriori. Claro, yo ya estaba trabajando ya profesionalmente, entonces tenía que de algún modo cuidar también el instrumento. En Los Ángeles Negros yo no cantaba, solamente tocaba la guitarra eléctrica. Sí. Había otro cantante, yo solamente ahí era músico. Pero después, cuando yo seguí trabajando como solista, bueno, evidentemente ahí fue donde tuve que estudiar un poco, igual que el tema de la composición. Al principio, a los 13, 14 años, mis primeras composiciones eran totalmente intuitivas. Solamente mezclar algunos acordes con algunas melodías que salían. Después, a partir de los 18 años aproximadamente, empiezo a estudiar composición con un cantautor que se llama Horacio Sosa, fue mi primer profe, digamos. Y después, bueno, ya entro a la universidad y entro a Sadaíga, La Colmena, en fin, todas las otras escuelas donde estuve, donde ahí sí estuve estudiando composición de un modo más serio, digamos, más sistemático. Claro. Y una cosa al margen nada más, ¿cómo es que termina la relación con Los Ángeles Negros? ¿Por qué se disuelve eso? No, bien, solamente, digamos, el grupo sigue, y digamos, los músicos tenían mucha rotación, porque por ahí no podíamos ir permanentemente de gira. Imagínense que el manager nos vendía en Uruguay, nos vendía por toda Argentina, nos vendía en Bolivia, nos vendía en Brasil. Imagínense, por ejemplo, para darle una idea, en Montevideo, Uruguay, tocábamos 40 minutos en el Palacio Salvo y viajábamos rápido
a una población de unos 30 kilómetros, porque teníamos que hacer otro recital de 40 minutos. Los sonidistas y los llamados plomos, que son los que arman y desarman los equipos de sonido, iban previamente, dejaban armado el sonido, nosotros íbamos y hacíamos otra actuación de 40 minutos, y lo mismo pasaba con otra actuación en una de esas a 20 o 30 kilómetros más. O sea, en una noche podemos llegar a hacer hasta triplete, que se llama, doblete o triplete, actuaciones cortas de 45 minutos. Eso era un trabajo previo que hacía el manager con sus asistentes, de vender, de convocar a la gente, de armar el sonido previo, y los músicos íbamos y tocábamos el repertorio ya que teníamos preparado. Entonces, en un momento dado, de Uruguay nos íbamos a Bolivia, de Bolivia nos íbamos a Brasil. Entonces, en un momento dado yo ya no les pude seguir el tren porque también tenía que estudiar en la universidad y tenía que seguir mi desarrollo, digamos, ¿no? Así fue. José Luis, ¿ustedes cantaban tango también? Veo que a los 30 el tango nos alcanza. A los 30 casi seguro el tango nos alcanza, digo yo, esta es una forma de decir, en broma. Sí, el tango me empezó a encantar, me empezó a gustar y empecé a cantar algunos tangos y tengo algunos tangos dentro de mi repertorio, ¿no? Nunca compuse un tango, pero me gusta mucho. El género musical, después, ¿cómo se fue, después que se salió de Los Ángeles Negros, de ese grupo, cómo se fue desarrollando el género, el estilo musical propio? ¿Cómo se fue definiendo, perfilando? Claro. Sí, buena pregunta. Bueno, me pasó con el primer día. Yo trabajaba ya con la música, ¿no es cierto? Sí. Pero no tocaba temas propios en ese momento. Yo lo digo, después de la experiencia con Los Ángeles Negros, de tocar el repertorio de Los Ángeles Negros, cuando yo sigo trabajando como solista, yo tocaba en pub, tocaba en eventos, tocaba aquí, tocaba allá, pero no tocaba casi temas propios. Si bien ya los tenía, ¿por qué? Porque no eran conocidos los temas. Entonces, más bien tocaba un repertorio de música argentina y latinoamericana, de temas que me gustaban a mí, de canciones que me gustaban a mí. Y en un momento dado entré como un poco de crisis, como en una crisis, porque digo, bueno, al final yo siempre estoy cantando temas de otros y los temas míos por ahí tocaba uno o dos, pero todavía no los conoce la gente, y bueno, así fue que yo decido grabar mi primer disco. Estoy hablando de la década del 90, donde plasmar mis primeras canciones, ¿no? Sí. Y así fue que sale el disco Primera Entrega, lo podemos concretar, el primer disco, Primera Entrega, donde hago algunas canciones mías y otras canciones desconocidas totalmente de un amigo que se llama Pablo Fabián, un muy buen compositor, cordobés también. Y así surge el primer disco, Primera Entrega, donde yo como que tenía ganas de hecho, Primera Entrega se llama porque justamente tiene esa impronta de ser un primer trabajo que se plasma, que se concreta, y que teóricamente después iban a venir una segunda entrega, otras entregas, segundas y terceras y cuartas, pero esa era la primera. Sí. Y ahí, digamos, a partir de la grabación de ese disco y de las presentaciones que empezamos a hacer de ese disco, las presentaciones en vivo de ese disco, en teatros y en algunos otros lugares, yo ahí me animo a empezar a cantar más canciones mías, digamos, de las propias composiciones, y mezcladas con el repertorio también que me gustaba, canciones de la trova cubana, de folclore, de tango, en fin, tenía un repertorio de música argentina y latinoamericana donde también estaban las canciones. Así fue la historia. Sí. ¿Y usted podría definir más o menos cómo es su estilo en la composición? Y sí, es un poquito variado, porque si bien hago canciones, algunas melódicas, románticas, pero también tengo otras composiciones que son folclóricas argentinas y folclóricas latinoamericanas. O sea, tengo algunas composiciones de zambas, algunas chacareras simples, chacareras dobles, tengo algunos joropos, tengo algunas bachatas, y música y canciones melódicas, diría yo, trovadorescas,
y algunas que otras instrumentales. En realidad eso es lo que yo he compuesto. Y vuelvo a repetir, ningún rock. No me salió ningún rock. A pesar de que me sigue gustando, a mí me sigue gustando mucho el rock sinfónico, me gustan mucho grupos internacionales, como qué sé yo, por decirles Genesis, Pink Floyd, Supertramp, por decirles algunos. Y sin embargo, vuelvo a repetir, en mis composiciones... no hay rock. Ahora viene ahí no la rock. otra pregunta. ¿Cómo hace un músico, un compositor, para descubrir una canción, una composición? Uno se siente, usted se pone ya de antemano algún objetivo, algún ritmo para desarrollar, o eso va saliendo como automáticamente. ¿Cómo se gesta la idea? Bueno, Claro, de ¿cómo un se tema? gesta la composición en sí? ¿Y cómo se construye Buena pregunta. después? Buena pregunta. Especialmente, buena pregunta porque entre los 20 y los 45 años, yo ya tengo más de 50, así que yo me dediqué exclusivamente a la música y exclusivamente a tocar y exclusivamente a componer y a grabar los discos que hice. Y el proceso de composición fue muy variado. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo tenía una melodía que me estaba dando vuelta y bueno, esa melodía yo le ponía una letra a posteriori. Otras veces al revés, yo tenía una letra, un poema, y yo le ponía la música, la melodía y los acordes a ese poema. De hecho, también he musicalizado algunos poemas de otros de poetas, Sí. algunos desconocidos y otros muy encumbrados. Por ejemplo, le he musicalizado Benedetti. a Luis Alberto Cabrera. Fíjate vos que, después les cuento la anécdota del No te rindas, pero le he musicalizado un poema a Luis Alberto Cabrera que se llama Susurros en la noche, y también le he musicalizado también a poetas como Nicolás Guillén o Leopoldo Marechal, Ajá. además de haber musicalizado mis propias letras, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí voy con la anécdota del No te rindas, pero la composición es muy en mí por lo menos, Sí. es muy variada. Hay veces que me he levantado a las 6 de la mañana y me he levantado y me ha venido directamente la canción completa, letra, música y acordes, Enterita. completa. Y venía de Increíble. los sueños, porque en definitiva, si yo me levanté y a los 5 minutos estaba saliendo esa canción, Claro. también ha pasado eso. Hay una canción que se llama Es ella, que salió así. Y bueno, y después, bueno, cuando yo estudié composición, en la universidad y estudié con algunos maestros, ahí sí, bueno, había algunas técnicas, había algunas cosas a tener en cuenta y a veces uno se pone a trabajar con esos elementos y también pueden surgir de ese modo algunas composiciones también con esas herramientas. Sí. Bueno, y entonces sí. esta canción que se llama No te rindas, el poema de Mario Benedetti, Sí. ¿cómo es Bueno. la anécdota? Es muy buena pregunta esa, José, y de paso voy a hacer una aclaración. Esa letra, ese poema, a mí me vino hace aproximadamente unos 20 años, lo leí por primera vez, en una revista Vuelos. La revista Vuelos, De CAF. que hacía y creo que sigue haciendo CAF. Sí. Y abajo de ese poema no decía Mario Benedetti, decía Guillermo Mayer. Ajá. Resulta que, bueno, yo al principio digo, bueno, la musicalicé, me inspiró, me gustó mucho, le puse la música y la empecé a cantar, la grabé en mi segundo disco se llama Alquimia Interior. Y resulta que con el tiempo yo entro a ver por todos lados, por YouTube, por Facebook, por las redes sociales, como que el poema era de Mario Benedetti. Bueno, yo dije, bueno, eso se habrá equivocado la revista Vuelos, el poema era de Mario Benedetti, bueno, entonces dije, bueno, musicalicé un poema de Mario Benedetti. Resulta que en los últimos años descubrí que parece que la Fundación Mario Benedetti no reconoce que este poema lo haya escrito Mario Benedetti. Tiene un estilo similar al de Mario Benedetti. Mario Benedetti escribió uno parecido que se llama No te salves.
Y después leo también otra información que me resulta interesante de Guillermo Mahler. Guillermo Mahler, una persona de Bahía Blanca que, bueno, escribió en un reportaje cómo él escribió ese poema, que se lo dio a la revista Vuelos, y la revista Vuelos lo publicó, y que en definitiva ese poema es de Guillermo Mahler. Entonces está así. Entonces yo me vi obligado a digamos, a corregir en todas las publicaciones que he hecho sobre la autoría de ese poema. Claro. Es de Guillermo Mahler y bueno, yo lo musicalicé, digamos. Esa es la historia, esa es la anécdota del No Te Rindas, que fue una canción que grabé en el segundo disco Alquimia Interior, y ese disco tuve la suerte, ese disco lo edité en el año 2001, y en el 2001 había una crisis muy grande en Argentina, socioeconómica, ¿no? Sí, claro. Y yo recuerdo que no tenía dinero para grabarlo con músicos. El primer disco, primera entrega, lo había grabado con una orquesta, con músicos, con un saxofonista chileno que ahora toca con el integrante del grupo Iyapu de Chile, Gabriel Braceras en la que es el sonidista de la Mona Jiménez, en los teclados. El baterista era Pichi Pereira, que es el baterista de Piero. En fin, tenía una suerte, una orquesta en el primer disco. En cambio, el segundo, en el año 2001, con la crisis que había, yo no tenía ni para pagarle a un solo músico. Recordemos que las producciones nuestras son producciones independientes, ¿no? Sí. Formamos un sello propio independiente y nosotros producíamos nuestros propios discos. Y bueno, y resulta que entonces el disco Alquimia Interior salió con una guitarrita sola, todo el disco con una guitarrita sola, porque bueno, ya era tiempo de dar a luz ese disco. Lo único que tiene como un elemento, digamos así, como un valor agregado, es que tiene un track interactivo que lo hizo una artista digital que se llama Lila Pagola. Entonces uno puede ponerlo en una computadora y puede ver video, puede ver unas obras de arte, puede ver las letras, qué sé yo. Pero el disco es muy austero desde el punto de vista instrumental, porque solamente, vuelvo a repetir, es con una guitarrita sola. La historia cuenta de que finalmente ese disco fue uno de los que tuvo más éxito. Yo grabé 2 discos más después, pero ese disco con la guitarrita sola tuvo mucha difusión, tuvo mucho éxito, le gustó mucho a la gente. Son esos misterios que uno nunca puede llegar a saber el porqué de las cosas. Bueno, estamos como al final del programa, pero parece que al principio de la entrevista, por lo que recién se abre el panorama. ¿Cómo es ahora para el futuro el proyecto, la visualización? Bien, buena pregunta. Yo les conté que entre los 20 y los 45 años viví exclusivamente de la música, pero a los 45 años ocurrió un hecho en mi vida muy trascendental, que fui papá. Entonces vino Joaquín Micael a mi vida y a la vida de Mariana, mi señora, y en ese momento a mí me hizo un clic la cabeza. Yo no tuve más ganas de viajar, de hacer giras. Yo quería quedarme en la cueva, de hecho me quedé en la cueva con mi familia, y entonces ahí mi trabajo musical pasó como a hacer un trabajo paralelo, porque empecé a trabajar como docente. Ahí mi familia requería presencia y con las giras no les iba a poder dar, y requería cierta estabilidad económica también. Entonces yo empecé a trabajar como docente, y entonces el trabajo con la música fue mucho más tranqui, mucho más selectivo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? O sea, yo trabajo con la música, pero voy componiendo de a poco algunos temas, voy grabando de a poquito otro disco, voy subiendo a las plataformas digitales, a Spotify, a la cantidad de plataformas digitales que hay, con la cual uno tiene la suerte de que escuchen la música de uno en distintos lugares del mundo. Empecé a hacer ese trabajo así más fino de difusión de los discos que grabé a posteriori, y ahora estoy haciendo un nuevo trabajo discográfico con nuevas canciones, que no necesariamente son todas que he compuesto ahora, sino que por ahí también alguna que quedó de unos años anteriores, alguna canción que no la habíamos incluido. Bueno, por ahí si la considero que está buena, que me gusta, la incluimos.
Y ese es el trabajo que estoy haciendo actualmente, José y queridos amigos ahí en el piso de la radio, con la música. Y creo que he logrado un equilibrio que era el que yo quería, ¿no es cierto? De poder tener tiempo para la familia, de tener cierta estabilidad económica también por mi trabajo como docente, y al mismo tiempo que no asfixiar o no apagar esa pasión que uno tiene, ¿no? Por la música, y también trato de seguir estudiando. Y ahora también está el tema de la producción discográfica, donde hay muchos elementos nuevos que con la tecnología que se incorporan. Claro. Así que bueno, en eso estamos. Ahora, hay algo que me parece extraordinario, que es un gran salto el poder dejar toda una trayectoria de muchos años y ponerla al servicio del hogar, al servicio de los hijos, de la familia. No es un paso fácil, por eso los felicito y me parece extraordinario. Sí, lo que pasa es que, bueno, era cuando uno toma la decisión también de formar una familia, la toma, digo, para darle tiempo, para darle Claro. calidad. Y entonces si uno vive de gira, me parece que es medio incompatible. Por eso yo traté de encontrar el equilibrio de ese modo. Respeto a otras personas que por ahí lo han logrado, yo no lo iba a poder lograr. Entonces, ahora de vez en cuando voy y toco, pero bueno, de un modo más espaciado. Hoy en día, inclusive también hasta con la pandemia, se suspendieron las actuaciones, por lo tanto era todo virtual, vía streaming. Y bueno, entonces quizás me sirvió también para poder darle entidad a cosas que yo había dejado un poco de lado, como difundir algunas de mis canciones que tenía un poco ahí en la galera y difundirlas profesionalmente como tiene que ser. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga también. Estuvimos haciendo eso. Okay. Bueno, muy bien, José Luis, le agradecemos estos momentos que nos ha brindado y yo también lo felicito por toda esa trayectoria, por haber hecho florecer toda esa riqueza musical que hay en su corazón y también en su familia. Muchas gracias, muy amable. Disculpen que los he dejado hablar poco. No, que era para ustedes. No, está bien. Es muy buen locutor. Aparte, tiene un programa de radio también en Córdoba, en La Docta. Es un hobby, es un lindo hobby, una linda pasión también hacer radio. Así que yo los felicito también a ustedes por el programa Caminemos Juntos, pero también por la continuidad, por la perseverancia. Sé que hace varios años que están, así que bueno, vamos a tratar de escucharlos más seguido y por qué no de difundir también el trabajo que hacen ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, okay. Gracias, José Luis. Gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Hay un pago en el oeste que brilla con su luz propia, cruzando las altas cumbres. No hay fuego mejor que alumbre, y yo sin saber de aquello del paraíso y la tropa. Larairar, 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 larairar. Recuerdo cuando en las tardes vos me decías que me amabas, las tardes que no volvieron, de un solo golpe se fueron, y yo me quedé penando, esperando que regresaran. Y larairar, 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 larairar. El nono vino a buscarme junto con Doña Clavero para apagar este fuego que me dejaste encendido. Pregunto por el sentido de ser un pobre viajero. Bueno, ay vidita mía, qué triste que es ver solo este paisaje. Por más que rebose vida, tu boca ahora es luz perdida, y en un agujero negro se ha convertido mi viaje. Segundita, la ira, irara, la ira,
El Panaolma me invita a recorrer la belleza con dolores y brochero, y aún así tengo consuelo, es que el amor se termina y no hay más grande tristeza. Me hubiera dicho que había cosas que no le gustaban, seguro las cambiarían, de un solo golpe se irían, pero el silencio en su boca se apoderó del mañana. Última vez. El nono vino a buscarme junto con Doña Clavero para apagar este fuego que me dejaste encendido. Pregunto por el sentido de ser un pobre viajero. Se acaba, ay vidita mía, qué triste que es ver solo este paisaje. Por más que rebose vida, tu boca ahora es luz perdida, y en un agujero negro se ha convertido mi viaje. Hemos escuchado la chacarera de Tras la Sierra de nuestro entrevistado de hoy, José Luis Fernández. Él es el autor y es el cantante. Compositor, cantante, cordobés, formado en Córdoba y que tiene una gran vena poética y musical en sus canciones. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Por Radio Flash, en el programa Caminemos Juntos. Ahora vamos a tocar un tema que realmente tiene su día, el día de mañana, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. No vamos a hacer historia, porque la historia de la mujer es muy larga y nos podríamos remontar a los tiempos remotos donde la mujer, donde existía el matriarcado, por ejemplo, y la mujer que dominaba era la mujer, no el hombre. Pero eso duró cierto tiempo y en ciertos lugares. De ahí en más, el privilegio lo tuvo el hombre, por eso nuestro Dios es masculino y no femenino. Y en CAF, nosotros, en vez de adorar al Dios masculino, adoramos a la Divina Madre en lo femenino, justamente para equilibrar un poco esa diferencia. Sí, a mí me gustaría hacer un poco de historia, hacer un pincelazo, un poco de matiz de este Día Internacional de la Mujer. Hay algunas referencias, antecedentes en la historia, en la antigüedad, donde se dice que en el antiguo Egipto, siglo V a.C., se nombraba a un personaje que se llamaba Lisístrata en una de las obras de Aristófanes. No se sabe a ciencia cierta si esta Lisístrata existió realmente o fue una protagonista nada más, un personaje de la novela, un personaje de la historia de la tragedia. Perdón, José, pero Lisístrata no era del antiguo Egipto, era de Grecia. Sí. Grecia, Antigua quise decir. Grecia. Antigua Grecia, quise decir, sí. Egipto, dije Siglo equivocadamente. V antes de Cristo. Sí, Grecia. Sí. Grecia, sí. Bueno, resulta que esa mujer realiza una huelga sexual en aquel momento. Haya sido real o no, es un avance quizás en su formación como mujer, un primer avance como reclamo contra los hombres. Se hacía esa huelga para forzar a que pongan fin a una guerra. Ya era un primer documento histórico, al menos, que algo había sucedido. También otra de las mujeres de la antigüedad que emociona el nombrarla es Hipatía de Alejandría.
del 370 al 415 a.C. Después, ella muere a mano de un obispo. Sí, pero después de Cristo. justamente la figura de la matemática y astrónoma Hipatía fue asesinada de modo brutal, como dice Félix, por la indicación de un obispo, el obispo Cirilo, creo que Por se eso llama. no era antes de Cristo. Claro, No era antes de Cristo. Después de Cristo, sí. Sí. Y esta mujer era un referente de la libertad de pensamiento y de la autonomía personal de la mujer. La mujer científica y libre. Sí. Dice, ícono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer. Esa era la imagen que ella trataba de expresar. Ahora, ¿qué pasó con la mujer en la Revolución Francesa de 1789? Bueno, ahí hacemos un salto largo en el tiempo, pero es importante porque en esa revolución, como se recordará, hay muchos disturbios, cortaron muchas cabezas en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran los lemas, los emblemas que se elevaban en esa revolución. Resulta que en un momento las mujeres marcharon hacia Versalles junto a los hombres en reclamo de igualdad social. Reclamo de igualdad social. Así como libertad, igualdad y fraternidad también se ha incluida para las mujeres. Y Pero marchaban, no era solamente marchar, llevaban armas, Llevaban lo que tenían a mano. lo que tenían a la mano. sí, lo que pasa es que según la historia dice que pronto ellas tomaron conciencia de que la lucha de clases no contemplaba su género. Esto es, la plena igualdad social de la mujer por la que debían luchar. O sea, toda esa revolución era en realidad pensada para los hombres. No había sido pensada para incluir a la mujer. Y sobre todo un aspecto fundamental que se toca también ahí, que es el voto femenino, que es que ellos levantan como estandarte en su lucha, ¿no es cierto? Hay, sin embargo, una noticia interesante, no recuerdo ahora bien dónde está, que parece que es en Nueva Zelanda, en realidad en Nueva Zelanda, donde se permite a la mujer votar por primera vez. En el mundo, en Nueva Zelanda fue el primer país que permite votar a las mujeres. ¿En qué año? 1893, un siglo después de la Revolución Francesa. Otro avance más también para el reconocimiento de su lugar social de la mujer. Pero sí, así en general uno lo que puede ver como característica general, no así, muy demasiado general, habrá de todo en todas partes, pero que entre las mujeres hay como una amistad, hay una unión que los hombres no tenemos entre nosotros. También está hablando en general, puede ser que no sea así en todos los casos, pero es como que ellas han aprendido a través de la historia a ser fuertes uniéndose. Entonces, tanto en amistad como colegas de una profesión o lo que fuera, uno ve que ellas en general están muy unidas. Como más compañerismo. Hay muchísimo compañerismo, no hay tanta competencia, se ayudan, a una le va bien a todas, es decir, es otro espíritu el que tienen. Y me parece que, salvando las distancias, ¿no es cierto?, y las luchas de clases y de sexos y todas esas cosas, creo que es un aspecto que como varones deberíamos aprender a trascender nuestras rivalidades para ser mejores, para destacarnos, para ser el machito de la casa o sobresalir o lo que fuera, y aprender a colaborar, tanto entre nosotros como con las mujeres. Yo sé, nosotros sabemos que hay hombres que son feministas, y no quiere decir que no sean hombres o varones, son hombres, son varones, pero son feministas porque se han dado cuenta de que
hay que tomar un partido en ciertos momentos. En ciertos momentos que hay que definirse en este sentido y acompañar a la mujer en su proceso. Para mí lo triste sería, o es, ¿no es cierto?, que exista competencia entre hombres y mujeres simplemente porque son hombres o porque son mujeres. A mí eso no me cierra. La necesidad en realidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer nace a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando surge la Revolución Industrial. Ese fue un periodo histórico que transformó la economía y la forma de trabajo del hombre, y sobre todo de la mujer. El hombre en el campo, la mujer en las fábricas. Desde fines del siglo XVIII y XIX, eso se da de esa manera. Sin embargo, uno de los problemas más grandes es que muchas mujeres, la mayoría, eran explotadas y ninguna ley las protegía. Lo mismo pasaba con los niños. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que era llamada Garment Workers en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera mejor salario, más justos y condiciones laborales más humanas, y que no trabajaran los niños. Pero sin embargo, la policía las puso presas. 2 años más tarde, las manifestantes crearon por primera vez un sindicato para pelear por sus derechos. A través de la historia vamos viendo que hay distintos días que se ha designado con el Día de la Mujer, hasta que recién después de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue, en el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre hombres y mujeres. A partir de esa fecha que dijimos, establecida por las Naciones Unidas, empezó a tomarse costumbre en distintos países del mundo como Día Internacional de la Mujer. Para que tengamos memoria, para que tengamos reconocimiento, para que tengamos conciencia de que hay mucho todavía para hacer. José recién mencionó la Segunda Guerra Mundial. Hay que señalar que los rusos tenían un regimiento de mujeres y estaban entrenadas con una ferocidad de leonas. Hubo un momento en que hubo un enfrentamiento directo entre las tropas de la SS y las tropas rusas. Las mujeres no iban, por cierto, con rulitos en el cabello, iban con casco y armas y bayoneta y fusil. Entonces, cuando se enfrentan en un instante en el combate, un soldado, un oficial de la FS, se quedó asombrado porque atraparon unas cuantas, como prisioneras, unas cuantas combatientes y no podían creer que eran mujeres, porque peleaban a la par de los oficiales de la SS. O sea que tenían una ferocidad y una decisión de combate que realmente las equiparaba a los hombres. Después del primer levantamiento que se dio en Garment Workers en Nueva York, 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir tajantemente el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha fue elegida el último domingo de febrero. Bueno, íbamos
invitarlos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Y bueno, y este bloque queremos hacerlo como un homenaje para la mujer de hoy. Kuldinn, hann kemur jólin með kolsvarta skugga. Krakkarnir kúra í skjóli hjá kerti í glugga. Vindur, já dansaðu vindur, vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. Vindur, já dansaðu vindur, vertu á sveinum kalda jólanótt. Núna nístir í snjónum nóttina svörtu. Nærast á takti og tónum, títrandi hjörtu. Vindur, já dansaðu vindur, vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. Vindur, já dansaðu vindur, vertu á sveinum kalda jólanótt. Dansaðu vindur, að vetri fá börn að finna húsasjó. Vindur, já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilu jól. Úti fær vindur að valda voldugum tónum. Nötrar á kulda, nóttin í snjónum. Ó vindur, já dansaðu vindur, að vetri fá börn að finna húsaskjól. Vindur, já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilu jól. Já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilu jól. La canción escuchada es una canción del folclore islandés, compuesta e interpretada por una cantante llamada Eivor Pálsdóttir, que si bien es nacida en una de las islas Feroe, así se denominan, en el centro, digamos, equidistante entre Reino Unido, Noruega, Dinamarca, unas islas Feroe, es una cantautora francesa. Eivor es hija de unos músicos y siguen la convención feroesa de los apellidos. Va por generación, tomando el apellido del padre y su nombre. Esta cantante, en el año 2002, fue a Reykjavik, que es la capital de Islandia, para estudiar música, y poco después le llegó el reconocimiento internacional, comenzando por los países nórdicos. Ella es nacida el 21 de julio de 1983 y ahora está en plena campaña como música. La canción escuchada se titula Dansaðu vindur, que en islandés significa vientos de baile. Siguiendo con el tema de la mujer, del Día Internacional de la Mujer, es muy significativo mencionar a una política islandesa,
repito, islandesa, de la isla de Islandia. Como todos saben, está al norte del Océano Atlántico, Islandia. Katrín Jakobsdóttir, así se llama esta política. Nombre raro. ¿Eh? Nombre raro para nosotros. Sí. Nacida el 1 de febrero de 1976. Es la primera ministra de Islandia desde el 30 de noviembre de 2017. Miembro del Althing, Parlamento islandés. Desde 2007. Ministra de Educación, Ciencia y Cultura, entre el 1 de febrero de 2009 y mayo de 2013, y presidenta del Movimiento de Izquierda Verde desde el 23 de febrero de 2013. Elegimos a esta señora, Katrín Jakobsdóttir, me salió el nombre, porque vimos que tiene una originalidad. Es la mujer más joven en la historia que ocupa un cargo político. Con solo 34 años asumió como primera ministra de Islandia y además se destacó por el manejo que hubo en su país con el tema del COVID. Tomaron medidas rápidas, fue informada a la población, fue tomado el asunto también con mucha profesionalidad y con mucha honestidad y bueno, va llevando las cosas adelante. Es uno de los países donde se dice que tiene más control sobre la población y esta enfermedad. Katrín es una universitaria, tiene una formación profesional. Se graduó en la Universidad de Islandia en 1999 como licenciada en islandés y francés. Y en 2004, por la misma universidad, obtuvo una maestría en artes. Su tesis versó sobre la obra del escritor islandés de novela negra, Haraldur Indriðason. Ese fue uno de sus trabajos más representativos, digamos, de su pensamiento y su visión sobre las cosas. Quizás nosotros no tenemos mucha visión de Islandia, mucha información. Yo recuerdo que ese país se hizo famoso en los años 70 porque fue elegida Reykjavik, la capital de Islandia, como lugar del torneo famoso de ajedrez, el encuentro se disputaban el título mundial de ajedrez entre Boris Spassky y Bobby Fischer, año 1974-75 debe haber sido. Y de allí es un país que quedó como en la penumbra, me parece a mí. Por lo menos no llegaban muchas noticias. Y ahora llega esto, la primera mujer ministra más joven de la historia y que hace las cosas muy bien. Entonces es como que queda nuevamente Islandia en el escenario del mundo de nuevo, como un personaje importante. Katrín pasó a formar parte de un gobierno provisional integrado por su partido en coalición con la Alianza Socialdemócrata, en el que asumió el cargo de ministra de Educación, Ciencia y Cultura. Esto fue a causa de que el gobierno de centro-derecha, dirigido por Geir H. Haarde, dimitiera, a causa de las protestas por el negativo impacto de la crisis financiera en Islandia. Esa fue la causa por la que Katrín, como se dijo recién, forma parte de un gobierno provisional. El 26 de abril de 2009, luego de una contundente victoria electoral,
de la coalición socialdemócratas de izquierda y verde fue confirmada en su ministerio. Hay dos medidas políticas que la caracterizan. Apoya el ingreso de Islandia a la Unión Europea y el establecimiento del euro como moneda internacional. Sí, así es. Si bien Islandia está lejos del continente europeo, está asociada a Europa, es como un país europeo. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Ya hemos hecho un pequeño relato de esta señora Katrín Jakobsdóttir y un homenaje a la mujer. Esperamos verlos o escucharlos o tenerlos en sintonía el próximo domingo, también aquí, para que caminemos juntos a través de la vida espiritual, a través de la vida de todos los días. Gracias por acompañarnos.